Muy buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, así como de los demás magistrados y magistradas que integran el Consejo Superior de la Judicatura. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Introducción a las causales de nulidad electoral, con lo cual iniciamos el segundo ciclo de conferencias en Derecho Electoral. En efecto, este año fue un año de particularidades coyunturas electorales, pues se realizaron 13 eventos electorales que terminaron en la elección del presidente de la República, la vicepresidenta y el Congreso de la República. Esto en términos estructurales aumenta la legitimidad en términos electorales, pues en efecto se demandarán ampliamente, con certeza, las credenciales de los congresistas, motivo por el cual es un asunto no solo coyuntural, sino estructural, conocer los elementos que permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas acceder a la justicia electoral. En esa medida, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial, disertará acerca de las causas de anulación que soportan las demandas de nulidad electoral y que activan el control jurisdiccional de los actos pasibles de ser controvertidos a través del medio de control previsto en el artículo 139 del CEPAC, la ley 1437 del 2001. Es un asunto pues, de especial importancia, pues tiene como fin dar a conocer la trascendencia del medio de control aludido. Este se impone como un medio de control necesario para la validación y la corrección de los actos que eventualmente puedan producirse en el ejercicio de la función electoral. Y en esa medida, pues contamos con el privilegio de esta tarde escuchar al doctor Juan Camilo Morales Trujillo. El doctor Juan Camilo es abogado, especialista y magíster en Derecho, todo ello en la Universidad Externada de Colombia. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Además, es profesor de posgrado en diferentes universidades de Bogotá, el Externado, la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente se desempeña como juez de la sección segunda del Consejo de Estado. Doctor Juan Camilo Morales, es un gusto tenerlo entre nosotros, siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor David. Muchísimas gracias por su introducción y su presentación. Me uno a usted en los saludos correspondientes a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a su presidente, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara, y mi agradecimiento por esta cordial invitación y, por supuesto, un saludo muy especial y fraterno a todos los que nos siguen en directo en esta conferencia. Yo me voy a permitir compartir pantalla para que nos puedan seguir junto con lo que hablamos, quienes nos están viendo en una presentación que hicimos de guía. Y en efecto, como usted ya lo mencionaba, nuestra disertación o nuestros comentarios van a girar en torno a una pequeña introducción relativa a las causales de nulidad electoral. Yo quisiera empezar por decir que este tema, en el marco de las conferencias que de manera acertada, a mi modo de ver, ha venido organizando la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, son muy pertinentes y más aún de cara, como bien usted lo señalaba, doctor David, a la coyuntura actual que vivimos en un año electoral. Pero sumado a eso también porque, sin perjuicio de esta coyuntura, consideramos que hacer por lo menos unos comentarios o reflexiones atinentes a las nulidades o a las causales de nulidad electoral, pues de alguna manera repercute en que tengamos todos un conocimiento elemental que permita hacer un uso adecuado del medio de control de nulidad electoral. Porque a su vez eso permite no solo el cumplimiento de los propósitos del medio de control, que entre otras cobra una especial relevancia para asegurar el principio democrático y todo lo que ello implica, sino también para que se conozcan de alguna manera unas reglas más o menos claras que permitan determinar si existe un posible vicio de nulidad respecto de los actos pasibles de la nulidad electoral. Y eso entonces resulta de muchísima importancia, de importante valía, porque tanto el usuario de la Administración de Justicia, acordémonos que el medio de control de nulidad electoral es un medio que podría calificarse o hace que la acción contenciosa administrativa se repute como una acción pública que se encuentra en cabeza en términos de legitimación en la causa por activa en cualquier persona,
Y entonces fíjense cómo esta información de alguna manera puede ser útil para aquellos usuarios de la Administración de Justicia que pretendan ejercer el medio de control en aras de poder establecer si en efecto el ejercicio de la acción contenciosa a través del medio de control de nulidad electoral tiene alguna probabilidad de prosperidad y de esa forma asegurar su derecho político a ejercer ese control a través de la acción contenciosa, pero también de alguna manera a impedir que se acude en un uso indebido y se active de manera inoficiosa, de forma inoficiosa, el aparato judicial y concretamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, en ese marco, creemos que hay una justificación más que suficiente para que nos adentremos a estos temas. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia, empezando por lo siguiente. Miren, cuando acudimos al artículo 275 del CEPACA, encontramos que esa norma de alguna manera nos está diciendo cuáles son las causales de nulidad electoral. Pero de forma particular, tenemos que resaltar que esa norma nos dice que los actos susceptibles del medio de control de nulidad electoral pueden ser controvertidos aludiendo a las causales de nulidad genéricas de los actos administrativos, o no hablemos tanto de genéricas, sino que tradicionalmente se han concebido en nuestra legislación para controvertir actos administrativos y que hoy por hoy en el derecho positivo se encuentran consagradas en el artículo 137 de esta aludida codificación. Eso entonces nos deja primero confirmar que cuando hablamos del medio de control de nulidad electoral estamos frente a un contencioso objetivo de nulidad, esto es, a un medio de control que tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, la protección del principio de juridicidad, pero aquí desde el punto de vista de los actos susceptibles de nulidad electoral, actos de elección por voto popular, actos de nombramiento, actos de llamamiento a proveer vacantes, ¿no? Y los demás actos que de alguna manera se han clasificado o tipificado como actos electorales y actos de contenido electoral. Y digo que eso es particular y diciente porque vean ustedes que, por lo menos desde un punto de vista de la teoría del acto administrativo y esta clasificación del acto electoral y actos de contenido electoral, nos debe llamar la atención, porque esas causales del artículo 137 responden a los elementos del acto administrativo y a lo que se ha denominado en la teoría del acto administrativo como los vicios invalidantes de esto. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, si reparamos en elementos internos del acto administrativo, estoy sujeto del cual se desprende la competencia y la voluntad, pues encontramos que las causales relativas a la desviación de poder, a la falta de competencia y a la falta de motivación aluden de alguna manera a ese sujeto activo. También cuando hablamos del elemento interno del acto administrativo, formalidades, encontramos su relación con ese vicio invalidante o causal de nulidad que tiene que ver con la expresión y expedición irregular del acto, también con la falta de motivación, porque recordemos que la falta de motivación alude a una forma del acto cuando el artículo 42, si la memoria no me engaña, el CEPACA nos dice que luego de practicar las pruebas, adelantar el procedimiento y escuchar a los interesados, se adoptará la decisión que será motivada, lo que quiere decir que el legislador le imprime una forma al acto, así como el debido proceso y el desconocimiento de derecho de audiencia y de defensa, causales de nulidad entonces que tienen que ver con ese elemento formalidades del acto administrativo. Lo propio se predica de los elementos internos, porque de alguna manera, si observamos o repasamos un poquito esos elementos internos, que son el objeto, los motivos y la motivación, pues también hacemos una relación consecuencial, si me permiten la expresión,
con las causales o con algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 137. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos del objeto y encontramos que hay una causal de infracción de normas en que debe fundarse, pues claramente estamos en escenarios de vicios que se predican de ese elemento del acto administrativo cuando se dice que este debe ser lícito, posible, ¿no? Igual que los motivos, entendido como el elemento motivos y de derecho. Pues bien, aquí también podemos evidenciar la relación de una causal de nulidad con los elementos del acto administrativo, toda vez que cuando se habla de esa motivación estamos aludiendo a que estos fundamentos de hecho o de derecho del acto administrativo pues no se corresponden con la realidad. En tal virtud, vean ustedes cómo el elemento finalidades también se relaciona con otra causal, que es la denominada, digamos, doctrinal y jurisprudencialmente como la desviación de poder, que concretamente en la norma se dice que el acto persiga fines ajenos, ¿no?, a los de la función administrativa. También se ha conocido así la desviación de poder. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Me parece muy interesante y creo que es importante que todos tengamos en cuenta, primero, por supuesto, que los actos o las manifestaciones de las autoridades electorales o de cualquier tipo de autoridad que sean susceptibles o pasibles de control a través de la nulidad electoral pueden ser susceptibles, o mejor, pueden ser anuladas cuando se demuestre de que se encuentran incursos en las causales de nulidad que tradicionalmente se han reconocido que son propias de los actos administrativos. Y de alguna manera esto pone en la palestra una discusión muy interesante, y es si el legislador ha reconocido que estas causales de nulidad propias de los actos administrativos o que se predican de este tipo de actos jurídicos también se predican de los actos susceptibles de nulidad electoral. Pues hasta dónde de alguna manera podemos sostener sin ambajes, sin dudas, sin que se cuestione, que los actos susceptibles del medio de control de nulidad electoral no son actos administrativos, sino actos electorales o de contenido electoral. Entonces, esa es la primera precisión que quisiera hacer sobre el particular. Es muy importante esa expresión contenida en el 275, según el cual los actos de elección y de nombramiento son nulos en los eventos en el artículo previstos en el artículo 137 del CEPACLA, es decir, las mismas causales de nulidad que se predican de los actos administrativos. Ahora, cuando uno sigue descendiendo al 175, a los numerales 1 a 8 del 275, perdón, del código, pues lo que encuentra ya son unas causales específicas de nulidad electoral, es decir, unas causales distintas de aquellas concebidas en el artículo 137 del CEPAC. Esas causales se han venido clasificando mayoritariamente por la jurisprudencia y apegados a la jurisprudencia también la doctrina, como causales objetivas y subjetivas. Y se entiende que aquellas causales de nulidad electoral objetivas son las que se refieren a irregularidades propias del proceso de elección, concretamente en las etapas de votación y en los escrutinios, mientras que las subjetivas aluden a aquellas causales que se refieren a las calidades, requisitos o inhabilidades que pueden afectar el acto electoral o de contenido electoral. Eso tiene unas repercusiones importantes, porque esa categorización, por lo menos desde el punto de vista procesal, implica, de conformidad con el artículo 281 del Código, que se prohíba que en una misma demanda se invoquen causales objetivas y subjetivas frente a un mismo acto electoral o de contenido electoral. Tanto así que la norma establece que al momento de revisar la admisión de la demanda, si el juez encuentra que el actor ha incurrido, digamos, en una acumulación de causales objetivas y subjetivas, deberá proceder a inadmitir la demanda para que se presente por separado. Esto es, para que el demandante entonces presente en una demanda la solicitud de nulidad del acto electoral o de contenido electoral
fundada en las causales objetivas y en otra demanda separada, entonces, la demanda contra el mismo acto, pero ya fundada en causales objetivas, ¿sí? Entonces, vean ustedes que eso tiene una repercusión desde el punto de vista procesal. Ahora, uno se preguntaría, ¿y a qué obedece esa clasificación que conlleva entonces también a la prohibición de acumular causales objetivas y subjetivas en una misma demanda? Pues lo que se ha encontrado, partiendo incluso de los anales de la comisión redactora del CEPACA y también influencia de la sección termina en la sala electoral del Consejo de Estado, pues vean esa prohibición que para la categorización de las causales obedece a dos aspectos fundamentales. Uno, a que las causales objetivas tendrían o pueden tener la potencialidad de afectar a todos los elegidos. Recuerden que como las causales objetivas tienen que ver con irregularidades propias del proceso de votación y de los escrutinios, la decisión que eventualmente se adopte puede tener una trascendencia, digamos, un impacto, ¿sí? Respecto de los demás elegidos y no necesariamente se limita, digamos, se circunscribe, ¿no? A aquellos o aquel sujeto beneficiado con el acto electoral o de contenido electoral que se está cuestionando. Entonces, eso explicaría de alguna manera que el legislador prohíba, entonces, que en la demanda se acumulen o se aleguen causales objetivas y subjetivas en una misma demanda. Y otro aspecto también que ha tenido en cuenta o que se ha encontrado como fundamento y justificación a esta prohibición de la acumulación de causales objetivas y subjetivas tiene que ver con los tiempos para definir el asunto. ¿Por qué? Porque como lo ha puesto de presente la sección quinta del Consejo de Estado, digamos que cuando se trata de causales subjetivas, se ha advertido que el trámite, el proceso, de alguna manera puede ser resuelto en un término más expedito, lo cual no se predica de aquellos eventos en los cuales el juez está obligado a resolver el asunto estudiando las causales objetivas de nulidad propuestas por el demandante. Porque allí, por supuesto, al tratarse de proceso de votación, escrutinios y irregularidades, el juez tiene una mayor labor probatoria. ¿Sí? Tiene, digamos, estos procesos tienen una carga probatoria mucho más diciente. Y eso, fíjense que coincide con aquello de que las causales objetivas tienen la potencialidad de afectar a todos los elegidos. Piensen ustedes que en una causal objetiva, que ya las veremos, es necesario probatoriamente que se revisen los escrutinios y que se vuelvan a hacer unos escrutinios en sede judicial para verificar que no hayan falsedades, ¿sí? O documentos adulterados. Por supuesto, eso exige una labor mucho, digamos, más dispendiosa para el juez, de suerte tal que eso repercute en el tiempo, en el término que se tarde el operador judicial para resolver el asunto. Entonces, vean ustedes que primero, como para concluir sobre este punto, es una clasificación que tiene que ver con el contenido y naturaleza propio de las causales, que tiene incidencia procesal por la prohibición que se deriva del artículo 281, prohibición entonces que obedece a estos dos aspectos que ya expusimos. Ahora bien, dicho esto, entonces empecemos a revisar un poquito cada una de estas causales, fundamentalmente para poder establecer cuáles son esos elementos determinantes para que pueda decirse que comprometen la validez del acto que se está cuestionando a través de la nulidad electoral. Y cuando vamos al 275, numeral primero, lo primero que nos indica es que se puede solicitar o el acto es nulo, mejor, el acto de elección o de contenido electoral cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, electores o las autoridades electorales, que es lo que se ha llamado la causal de violencia sobre las personas. ¿Qué elementos quisiéramos destacar en esta introducción a las causales de nulidad, como se ha denominado a esta conversación que estamos teniendo? Pues lo primero es que cuando la norma dice que violencia
la jurisprudencia ha entendido que se refiere a cualquier tipo de violencia, es decir, no solo una violencia física, sino también psicológica, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, advirtamos que esa expresión, esa locución a la que acude el legislador tiene un alcance omnicomprensivo de cualquier tipo de manifestación que pueda considerarse como violenta. Y que debe recaer entonces, según nos explica la misma disposición legal, en los nominadores, en los electores o en las autoridades electorales. Y sumado a eso, su acreditación requiere la demostración de un elemento objetivo. Por supuesto, es necesario que se demuestre que hay un hecho violento físico o psicológico, y eso va acompañado de que se acredite otro elemento que se ha denominado como subjetivo. ¿En qué se concreta ese elemento subjetivo? En que haya en verdad una afectación de la voluntad, una voluntad del nominador, de los electores o de las autoridades electorales, sumado a que se acredite un aspecto físico o material, esto es, que ese hecho de violencia, ese hecho violento, ¿sí?, se traduzca en la afectación de la voluntad del elector, el nominador, la autoridad electoral, de suerte que eso se refleje, se exprese en un elemento electoral concreto para dar lugar entonces al otro elemento. Y es el consecuencial, en tanto que todos estos factores deben reunirse para conseguir un fin determinado, que es la mutación o la afectación del resultado de la decisión electoral. Entonces, en virtud de ello, es necesario que no solo se dé violencia sobre estos sujetos, sino que esa violencia afecte su voluntad de tal suerte que haya incidido en el resultado final. Todo esto para que se pueda acreditar la causal prevista en el 275 numeral primero del CEPACA, que recuerdo entonces se refiere a la violencia sobre las cosas o como ha sido denominada. Bien, ahora, en lo que tiene que ver con la causal segunda del CEPACA, del 275, perdón, del CEPACA, esta tiene que ver con lo que se denomina la violencia ya no sobre las personas, sino sobre las cosas. ¿Y por qué? Porque ahí se dice que es nulo el acto electoral o de contenido electoral cuando hay una destrucción de documentos o de material electoral, cuando ha habido violencia o sabotaje sobre esos documentos o material electoral, o también contra sistemas de votación, de información, transmisión, consolidación de los resultados, esos sistemas empleados para poder de alguna manera contabilizar los votos, dar la información relativa a qué está pasando con el conteo, a la transmisión de esa información y, por supuesto, donde ésta se consolida. Advertamos entonces que hay un elemento determinante, y es que sobre esas cosas, si me permiten la expresión, debe haber violencia o sabotaje. Sobre esos objetos que son necesarios para llevar a cabo la función electoral debe haber violencia o sabotaje. Y aquí entonces la jurisprudencia ha diferenciado entre violencia y sabotaje en el sentido de señalar que son diferentes. Esto es que la violencia implica el uso de la fuerza, ¿ok? Entonces fíjense cómo aquí hay un elemento externo proveniente de un sujeto que implica el uso de la fuerza, de una fuerza por supuesto ilegítima. Mientras que el sabotaje no implica el uso de una fuerza ilegítima, sino de una maniobra engañosa, obstructiva, una talanquera que apunta, ¿sí?, de alguna manera a establecer subrepticiamente, ¿sí?, unos elementos que impiden a los sistemas de votación, a los elementos, a la información, a todos esos objetos necesarios para la elección, ¿sí?, que se desarrollen, que cumplan su cometido y que de alguna manera se estén ejecutando en términos normales, ¿no? Sabotaje. Entonces vean ustedes que eso es determinante también conocerlo para saber si de verdad estamos frente a una circunstancia, dependiendo del caso concreto, que implique violencia o sabotaje. Y por supuesto, y digamos que esto es común y transversal a casi todas las causales de nulidad electoral, por lo menos las objetivas, pues esa violencia y sabotaje tienen que tener una afectación en la situación concreta.
Piensen ustedes que si hay un sabotaje al software de la registraduría tendiente a llevar los resultados electorales, ¿sí? Pero no tuvo incidencia en el resultado final de las votaciones y de las elecciones, pues es evidente entonces que no se puede declarar la nulidad correspondiente porque no hubo una afectación de la situación concreta. Diríamos entonces que estos son como los elementos que a nuestro modo de ver en esta introducción a las causales de nulidad electoral son muy importantes tener en cuenta de una manera para entender y para manejar en principio esta causal. Ahora, dicho esto, miremos la causal prevista en el numeral tercero del 275 del CEPAC. Bien, vean ustedes que aquí a lo que alude esta causal es a que el acto es nulo cuando esos documentos electorales que sirvieron de fundamento para adoptar la decisión o para declarar la elección, según sea el caso, pues son contrarios a la verdad, ¿sí? O son alterados para modificar los resultados. Aquí es muy importante algo, aquí es intrascendente la intención. ¿La intención de quién? De quien de alguna manera ha alterado o modificado los resultados. No, es que fue que me equivoqué, no, es que fue que... Eso es intrascendente, porque aquí no se hace un juicio del comportamiento de esa persona, digámoslo así, encargada de llevar, llenar o tramitar esos documentos electorales. No, ese no es el juicio que le corresponde al juez de lo electoral. Entonces, en ese orden de ideas, por eso resulta intrascendente si la intención de ese sujeto, ¿sí? Fue de alguna manera alterar o modificar los resultados. Eso será competencia en otras instancias, digámoslo, pero ese no es un juicio o un elemento que deba tener el juez de lo electoral para verificar si se acredita o no esta causal de nulidad electoral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que trasciende? Entonces, que de manera voluntaria o involuntaria se alteren los documentos electorales y que estos a su vez entonces, como consecuencia de esa alteración, tengan unos datos divergentes. Es decir, que no haya una secuencia lógica, ordenada, coherente de esos documentos, sino que los datos inscritos en cada uno de ellos sean incoherentes, divergentes, distintos, ¿no? Y por supuesto que esa adulteración o esa falta de veracidad de los documentos tengan una incidencia concreta respecto de los resultados. Aquí, por supuesto, insisto, volvemos en las causales objetivas, vean cómo siempre está la importancia de verificar cuál es, ¿no? Aquí, cuál es el resultado, si hay adulteración o no de este. Y entonces aquí empiezan a jugar, digamos, muchos de los principios que regulan el derecho electoral, por ejemplo, como aquellos que tienen que ver con proelectorado o de alguna manera también aquello de la eficacia del voto, ¿no? La eficacia del voto también juega un papel determinante acá y allá, entonces que la adulteración deba tener entidad respecto de los resultados y en ese orden de ideas, haciendo un análisis de todos estos elementos, cuando se comprueben, se podría decir entonces que hay lugar a señalar que esa causal se encuentra demostrada. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la causal cuarta prevista en el artículo 275 del CEPAC. Fíjense que advirtamos cómo esa causal alude fundamentalmente al cómputo de los votos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos señala la norma es que hay una irregularidad en el cómputo de los votos porque se ha desconocido, vulnerado o violado el sistema para ese cómputo que debe estar previsto en la Constitución o en la ley. Y esto para la distribución de curules o cargos a proveer. En otras palabras, el cómputo se hace desobedeciendo las reglas aplicables al sistema constitucional o legalmente establecido para el efecto. Entonces, por eso a esta causal se le ha conocido como una indebida asignación de curules, ¿sí? Y lo que se mira es que haya una debida aplicación del sistema electoral para ello, que pues podría ser, por ejemplo, como lo tenemos ahora, cifra repartidora. Nosotros tuvimos un tiempo con cociente electoral, eso generaba dificultades,
tenemos intrarrepartidora o si es de mayoría absoluta, dependiendo del sistema y la elección que sea en la que estemos, pues entonces vean ustedes, claro, fíjense que la norma nos está hablando de cuerpos electorales colegiados porque nos está hablando de distribución de curules, no cargos unipersonales de elección popular. Entonces, evidentemente, ahí tendríamos que ir, por supuesto, al sistema correspondiente. Y aquí otra vez es importante tener en cuenta la incidencia en los resultados. Es decir, que esa violación del sistema constitucional y legalmente establecido para la distribución de curules, esa anomalía en el cómputo de los votos tenga incidencia en el resultado, porque puede que haya alguna anomalía, pero si luego de revisar efectivamente cómo se debieron haber computado los votos y el resultado es el mismo, pues no habrá lugar entonces a decretar la nulidad del acto que se controvierte. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la causal del numeral quinto. Esta es la típica causal subjetiva de nulidad electoral. Esta es, digamos, que la típica manifestación de lo que decíamos ahora cuando señalábamos que las causales que se entienden o se reputan subjetivas son aquellas que se refieren a las calidades, requisitos o inhabilidades. Y esto resulta evidente, pues, de perogrullo, porque cuando vemos, tal y como está redactado el numeral quinto del artículo 275, pues evidenciamos que esa causal de nulidad se predica del acto de elección o nombramiento cuando el elegido o nombrado no reunía, no cumplía las calidades, los requisitos exigidos para el efecto o cuando estaba en curso en una causal de inhabilidad para ser elegido o nombrado. Aquí creo que es muy importante recordar algo que yo sé que quienes nos están acompañando lo saben, pero resulta determinante y por eso me atrevo a recordar. Vean, es importante distinguir esos conceptos. Generalmente, los conceptos de calidades y requisitos, digamos, están separados por una línea muy delgada, casi invisible, pues, ¿sí? Entonces, tienden a hablarse tanto de calidades y requisitos como sinónimos, pero digamos que haciendo un esfuerzo de conceptualización para tratarlos como distintos, como conceptos distintos, podríamos decir que calidades, pues son aquellas condiciones que se requieren para acceder al cargo, a la dignidad, al empleo o al oficio, ¿no? Entonces, por supuesto, por ejemplo, que tenga más de 30 años de edad, etcétera, pues entonces esas condiciones como muy particulares de la persona, que incluso podrían hacer parte de sus rasgos de la personalidad o de sus atributos de la personalidad, ¿ok? Mientras que, insisto, haciendo un esfuerzo por querer categorizarlos, porque pareciera a veces que son sinónimos, los requisitos son ya las exigencias legales, constitucionales o reglamentarias que se predican de las personas para acceder al cargo, dignidad, empleo u oficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cargo, ser abogado, ser economista, tener 5 o 10 años de experiencia. Fíjense que los requisitos ya no tienen que ver tanto con atributos de la personalidad, aspectos personales, sino aspectos más profesionales, si se podría decir. Pero ustedes se encuentran en verdad, y pese a este esfuerzo, no sé si fallido, de distinguir entre calidades y requisitos, ustedes se encuentran en verdad que en muchas normas, en nuestro ordenamiento jurídico, a veces se habla indistintamente de calidades y requisitos, es decir, como si fueran lo mismo. Lo importante es determinar qué tienen que ver con aquellas condiciones o exigencias que requiere o que exige el ordenamiento jurídico para poder acceder al cargo de dignidad o empleo u oficio. Por su parte, vean que las inhabilidades son prohibiciones, ¿sí? Son prohibiciones. Son la mamá del adolescente. No, ¿puedo tal cosa? No puede. ¿Puedo? No puede, no puede. Pues esas son las inhabilidades. Las inhabilidades son aquellas referidas entonces a que de manera expresa y taxativa en la ley le dicen a alguien que si ha adecuado su comportamiento, su conducta a una situación jurídica, eso lo inhabilita, le impide de alguna manera
¿sí? Presentarse a ser nombrado o elegido en una dignidad, cargo, empleo u oficio. ¿Ok? Ahí están las inhabilidades. Y entonces fíjense cómo todos estos elementos difieren de lo que se entiende por incompatibilidades y al mismo tiempo de los conflictos de intereses. ¿Por qué? Fíjense que las incompatibilidades también pueden ser prohibiciones, pero las incompatibilidades, esas prohibiciones, se predican de quien ya ostenta el cargo, dignidad, empleo u oficio. Es decir, no antes a la elección o nombramiento, sino concomitantes al ejercicio de ese cargo, dignidad, empleo u oficio. Entonces, en ese orden de ideas, lo mismo podría decirse del conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses a lo que apunta es a decirle a quien ostenta la dignidad, cargo, empleo, oficio, hey, usted, al ostentar esa calidad, no puede desempeñar algunos cargos, actividades o ejercer algunas funciones porque eso violaría, porque eso lo haría incurrir en un conflicto de intereses. Con un aditamento, las incompatibilidades incluso se pueden proyectar en el tiempo, es decir, que duran mientras esté en el cargo y un tiempo más, ¿no? Y esto para evitar de alguna manera que se haya utilizado el cargo para algún beneficio personal. Generalmente ese es el espíritu de esas incompatibilidades que se proyectan en el tiempo. Pero, ¿qué nos interesa destacar en términos de causales específicas de nulidad y por qué la distinción? Porque advirtamos entonces que la incompatibilidad y el conflicto de intereses, al ser concomitante al ejercicio del cargo, dignidad, empleo u oficio, pues no puede constituirse en un elemento que derive en el vicio del acto de nombramiento de elección, ¿sí? Porque esos vicios se predican de aquellas circunstancias que acontecieron antes del acto de elección o del acto de nombramiento. Entonces, ese carácter de concomitancia de la incompatibilidad y del conflicto de intereses hace que no pueda surgir como una circunstancia invalidante del acto que se controvierte a través del medio de control de nulidad electoral. Ahora, la causal sexta. La causal sexta tiene que ver con los jurados de votación. Me permito leerla y explicarla. Dice, los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. ¿Ok? Entonces vean ustedes que esta causal a lo que apunta es que esos jurados o miembros de comisiones escrutadoras no tengan una relación de consanguinidad, afinidad o civil con los candidatos. Entonces, miren, ¿de quién se predica? ¿De quién se predica esa relación filial y de afinidad? Se predica, por supuesto, del cónyuge o del compañero permanente del candidato y de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. ¿Ok? Fíjense cómo entonces el espíritu, digamos, de esta causal de nulidad es que el candidato no se haya valido de esa relación filial o de afinidad para conseguir de alguna manera una ventaja electoral frente a sus competidores. Bien, entonces también se predica o pretende evitar que esa relación tenga un impacto en la decisión que debe tomar libremente el soberano, el pueblo, ¿ok? Entonces, a lo que apunta, digamos, es asegurar que la contienda hacia adelante en términos de igualdad y que esos jurados y miembros de comisiones escrutadoras, dada la relación que tengan con el candidato, no puedan afectar la transparencia y la igualdad que debe soportar este tipo de procedimientos, ¿ok? Con un aditamento final. Y es que vean ustedes que no se requiere acreditar una actuación indebida por parte del cónyuge, compañero permanente o el familiar en tercer grado de consanguinidad. ¿Ok? Vean ustedes que eso es importante. ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia? Casi que hay una presunción ahí, ¿no? Porque la jurisprudencia dice, vea, no, desde que exista ese vínculo, se presenta la causal de nulidad. Uno podría decir, uy,
un momento, pero ¿y si no se afectó el resultado, si no hubo incidencia? Pero entonces ahí es donde entra a jugar toda la explicación que acabamos de dar de cuál es la finalidad de la causal. Sí, a mí lo que me interesa es que el proceso electoral, cuando digo a mí lo que me interesa es al legislador, pues aquí de atrevido dándome las de legislador y parafraseándolo, pero lo que quiero decir es que el espíritu de la norma pues es transparencia, igualdad y ese vínculo de consanguinidad o de afinidad o civil pues rompe con esos principios de transparencia e igualdad que deben soportar el proceso electoral, ¿ok? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, sigamos entonces, causal número 7. Miren ustedes que esta es importantísima, también digamos que tiene el espíritu de asegurar la igualdad, la transparencia, porque esta causal a lo que alude es que los electores, quienes hayan votado, no residan en la respectiva circunscripción electoral. Eso es lo que conocemos como transhumancia electoral y si queremos irnos a un lenguaje más común, sería el trasteo de votos. Sí, el trasteo de votos. Entonces, estamos aspirando a la asamblea del departamento de Cundinamarca, pero me traigo un poco de gente, pues, en buses o en camiones o en cualquier medio de transporte para que voten por mí a la gobernación y estas personas tienen su, digamos, domicilio electoral en el departamento de Boyacá. Eso es lo que se conoce como la transhumancia electoral. Yo sé que todos lo saben, pero yo peco por ser gráfico. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que como elementos determinantes que quisiéramos destacar, es que hay una alteración de las condiciones propias de los respectivos censos electorales. Y esto porque, vean ustedes cómo se altera el censo electoral de aquella circunscripción donde se trastean los votos, digámoslo así. Y se desconoce la regla de jurisdicción electoral en esos comicios donde eso es determinante. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso también nos lleva a decir que esta causal se predicaría de elecciones que no son nacionales, sino que son locales, si me permiten también la expresión. Hay una sugerencia de la doctrina, particularmente de la doctora María Andrea Calero, en una obra muy chévere que se llama Derecho Contencioso Electoral, del editorial Legis, y la doctora María Andrea hace una reflexión sobre el particular diciendo, bueno, ¿y por qué no extenderse a las elecciones nacionales? Y pone un efecto, digamos, un poco dramático, pero puede ser posible, en verdad, no es una locura. Y es que, ¿qué pasa si en aquellas elecciones del orden nacional, por ejemplo, sobre todo en zonas de frontera o por zonas de frontera, se ingresan algunos extranjeros para la votación? A mí la pregunta que me surge de ese escenario que plantea mi querida y admirada María Andrea es, bueno, pero entonces son de doble nacionalidad, por supuesto, es decir, tendrían que tener nacionalidad colombiana y del país extranjero. Ella me podría decir, tal vez me lo esté diciendo si ve esto o me lo diga, es, pues obvio, Juan Camilo, eso es de perogrullo, pero entonces sería importante hacer la precisión. Y lo otro es que yo creo que el legislador también, es decir, establece reglas desde el punto de vista de lo que va pasando, ¿no? De las circunstancias. Al legislador a veces lo previsivo le cuesta. Y le cuesta porque además no tiene bola de cristal para ver el futuro, ni es pitoniza. Entonces, en ese orden de ideas, debe ser, entiendo yo, que el legislador no ha predicado y sobre todo la jurisprudencia, digamos, interpretando lo que nos ha dicho el legislador, estos casos, pues, ¿por qué no se le han presentado? No se le han presentado. Entonces, digamos que es posible que esa regla de que se ha predicado elecciones no nacionales sufra una variación cuando alguien demande un acto de elección en unas elecciones nacionales aludiendo a que hubo esa interferencia o ese trasteo de votos de personas que si bien no residían en el país, fueron traídas acá para votar y afectar esa elección del orden nacional, ¿ok? Bien, ahora, la 8 para finalizar. Es muy interesante y quiero partir de una cosa. Tiene que ver con la prohibición de doble militancia, es decir, se predica la nulidad del acto de elección cuando hay doble militancia. Tiene muchos elementos, pero yo quisiera concentrarme por razones de tiempo y al ser esto una disertación relativa a los principios de
o mejor, a una introducción a los causales de nulidad electoral, quisiera concentrarme en unos aspectos puntuales que a mi modo de ver son los más relevantes, salvo mejor opinión. Entonces, mire, esta prohibición de doble militancia, pues, tiene una idea fundamental. Está inspirada en asegurar el régimen de bancadas, la disciplina partidista y de los movimientos u organizaciones políticas, ¿ok? Es decir, fíjense cómo el ordenamiento jurídico reconoce la importancia de los partidos, movimientos u organizaciones políticas para la democracia. Eso es innegable, ¿no? Por ahí alguien decía alguna vez que una democracia sin partidos es un alfabeto sin letras. Bueno, no sé si sea de ese tamaño el tema, esto obviamente lo tengo que haber dicho algún político, porque está bien rimbombante, pero lo cierto es que el ordenamiento jurídico sí reconoce una trascendencia, una importancia vital a los partidos, movimientos u organizaciones políticas para la consolidación y mantenimiento de la democracia. Tanto así que ven ustedes que la prohibición de doble militancia tiene fuente constitucional, tiene raigambre en la Constitución política. Cuando uno ve el artículo 40, numeral tercero de la Constitución, que establece los derechos políticos, y en este numeral tercero concretamente al derecho de asociarse, de crear las personas, movimientos, organizaciones y partidos políticos, ¿no? Primero el reconocimiento como derecho. Y el artículo 107 que concretamente nos está diciendo que se prohíbe la doble militancia. Vean ustedes que eso entonces termina siendo determinante y confirma lo que estamos diciendo respecto del reconocimiento en términos de importancia que tienen estas organizaciones para la consolidación de la democracia. Es más, miren ustedes que si vamos al artículo 107, el 107, inciso segundo, modificado por el artículo primero del Acto Legislativo primero del 2009, nos dice: en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personalidad jurídica. Es una prohibición de raigambre constitucional, ¿ok? Y entonces, en ese orden de ideas, allí descansa la prohibición de doble militancia. ¿Qué pasa también? Que como desarrollo de estos postulados constitucionales, la ley estatutaria de los partidos políticos, la ley 1475 del 2011, pues de manera importante en su artículo segundo, digamos, desarrolló esa prohibición de doble militancia. Esa norma lo que nos dice es, primero reitera el 107, porque nos dice que en ningún caso, perdón que esta silla está mostrando un poquito, entonces me toca estar moviéndome, pero bueno, miren, esa norma, ese artículo segundo de la ley 1475 del 2011, lo que nos dice es que en ningún caso se permite a los ciudadanos pertenecer de manera simultánea a más de un partido o movimiento político. Y además señala que la militancia o la pertenencia a un partido, movimiento, organización política se debe establecer, por supuesto, con la inscripción que haga ese ciudadano en la organización política. O sea, no basta con que yo me autodefina, qué sé yo, del partido X, ¿sí? No, sino que debe haber, digamos, una formalidad en ello para que en términos de la prohibición de doble militancia, pues se me entienda como militante de ese partido y en consecuencia yo sea un sujeto de esa prohibición. Pero además de eso, la norma hace mucho énfasis, digamos, en quienes desempeñen los cargos de dirección, de administración o de gobierno, que controlen los partidos o movimientos políticos, y también a quienes sean o hayan sido candidatos, es decir, a quienes aspiren a ser elegidos a cargos de elección popular por esos partidos o movimientos políticos, y les prohíbe que entonces en ese orden de ideas, en esa especie de coherencia que implica la prohibición de doble militancia, apoyen a candidatos de otros movimientos políticos. Ya veremos cómo se desarrolla eso y cómo lo ha desarrollado, a mi modo de ver, de manera acertada la sección quinta del Consejo de Estado. Lo cierto es entonces es que esa norma incluso, por supuesto, no prohíbe que yo me case por secular, pues, por eternamente con un partido, pero sí lo que establece son unos términos, unos
unos hitos temporales para poder renunciar a un partido y hacerlo en otro. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, que la norma dice lo siguiente, me permito leerla. Los candidatos que resulten electos siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo. Vean ustedes. Y si deciden presentarse en la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de las inscripciones. Claro, entonces vean que aquí hay un hito temporal muy importante para quien está ejerciendo la dignidad o la investidura y fue elegido por un partido político. ¿Qué le dice la norma? No, usted sí puede cambiar de partido, pero ojo, le exijo coherencia. Usted fue elegido por ese partido, usted representa seguidores de ese partido. Entonces, si usted se va a presentar por otro partido en las siguientes elecciones, tiene que renunciar a esa curul porque ya deja de representar esos colores políticos, digámoslo así, esas ideas políticas, mejor para ser más correctos con el lenguaje, y entonces renuncie 12 meses antes de la inscripción que vaya a la nueva elección y ahí va a ser el nuevo partido movimiento. Suerte tal en la prohibición. Y en cuanto a los directivos de los partidos también se establece un hito temporal, porque vean que el tercer inciso del artículo 2 de esta ley estatutaria nos dice lo siguiente, abro comillas, los directores de los partidos y movimientos políticos que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o formar parte de los órganos de dirección de estas deben renunciar al cargo 12 meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. Claro, varios elementos ahí, ¿no? Piensa que no se está ejerciendo la calidad, no se ha sido electo, contrario a lo que pasa con lo que señala el segundo inciso que ya explicábamos, sino que en este caso el director del partido o movimiento político que aspira a ser elegido, ¿sí? Es un director y lo que quiere es o presentarse a unos próximos comicios, pero por otro partido o movimiento político, o ejercer cargos de dirección, control o administración de otro partido, movimiento o organización política. Entonces ahí entra el hito temporal. Sí, le dice, yo no le prohíbo que cambie de partido, lo puede hacer, pero en aras de la coherencia que se deriva de la prohibición de doble militancia, pues usted debe renunciar 12 meses antes o de la aceptación del cargo como director o a la inscripción del cargo de elección popular al que se va a presentar por otro partido o movimiento político. Muy importante que lo tengamos en cuenta, por favor. Bien, ahora, adicionalmente, es importante también señalar respecto de este numeral octavo que hay una parte que es declarado inexequible. Cuando vamos digamos, al texto concreto del numeral 8 del 275 del CEPACA, nos dice, tratándose de elección de voto popular, el candidato incurre en doble militancia. ¿Y qué decía la norma? Al momento de la elección. Al momento de la elección. Claro, eso que suponía en la causal de nulidad, como estaba configurada, que la doble militancia se presentara al momento de la elección. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en la C344 de 2014? Dijo, eso es inexequible, porque se vulneraría el espíritu, ¿sí? Los propósitos y fines de la prohibición de doble militancia, porque es perfectamente posible que esa falta de lealtad, de coherencia, quien fue elegido, además ese concepto momento es un momento de la elección. El momento de la elección, la campaña política, es decir, presentaban dificultades a más de alguna manera como lo consideró la Corte, digamos, que podía defraudar el espíritu de la prohibición de doble militancia. Entonces, en tal virtud, esa expresión está declarada inexequible. Ahora, como ya lo veníamos diciendo, ¿quiénes son los destinatarios de la prohibición? Ciudadanos, ¿sí? Por eso la norma empieza diciendo incluso la Constitución, en ningún caso podrán pertenecer al mismo tiempo más de un partido político. Los partícipes de consultas partidistas, es decir, quienes participen de las consultas partidistas o interpartidistas, ¿no? Los miembros de las corporaciones públicas también,
quienes hayan sido elegidos, quienes sean candidatos y quienes ostenten cargos directivos de administración o de control de partidos o movimientos políticos. Como les decía ahora, hay varias modalidades según el sujeto, ¿no? Entonces, digamos que ya veíamos qué pasa con la modalidad de la doble militancia cuando se es ya un elegido, cuando se está ejerciendo la dignidad. Recuerden, hito temporal de 12 meses para poder presentarse, renuncia a la curul para poderse presentarse a unas nuevas elecciones por otro partido o movimiento político. Y también recuerden entonces lo que decíamos de aquellos que ostentan cargos de dirección, control o administración y que quieren hacer lo propio en otro movimiento político o aspirar a unas elecciones, ser candidatos por otro partido o movimiento político, también con el hito temporal de los 12 meses. Ahora, respecto de la modalidad de apoyo, ¿de dónde se desprende esa modalidad de apoyo? Pues vean ustedes que el segundo inciso dice lo siguiente, lo digo textual: no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Esta ha sido muy interesante y aquí es donde les decía que la jurisprudencia, a mi modo de ver, de manera acertada y muy clara, ha precisado cuáles son los elementos para que se configure la modalidad de apoyo. Entonces la jurisprudencia nos ha dicho, vean, lo primero es un elemento subjetivo, ¿sí? Cargos de dirección, gobierno, administración, es decir, todos aquellos que señalábamos que son sujetos de esa prohibición. Lo otro es el elemento objetivo, perdón, aquí acabo de ver que está subjetivo repetido, entiéndase en la segunda diapositiva que es el objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Vean ustedes, que en efecto se haya prestado ayuda, respaldo y acompañamiento, ¿sí? Y que ese respaldo y acompañamiento de asistencia sean positivos y concretos respecto del otro candidato que pertenece a una agrupación política distinta. Me explico con ese elemento objetivo porque a mi modo de ver es determinante. ¿Qué pasa si dos candidatos de partidos políticos distintos coinciden en una reunión política? Absolutamente nada. Lo determinante, según ese elemento subjetivo, es que uno de ellos haga expresiones inequívocas o actuaciones de apoyo, de acompañamiento, ¿ok? Entonces eso termina siendo, digamos, fundamental para que se acredite la incursión en la prohibición de doble militancia en esta modalidad de apoyo, ¿ok? El otro elemento es el elemento temporal. Es decir, ¿hasta cuándo se puede prohibir ese apoyo? Y lo que ha dicho el Consejo de Estado es, vea, desde que se inscribe, porque a partir de ahí empieza a ser candidato, ¿sí? Hasta la elección, es decir, en todo el contexto de la campaña política. Ahí usted, señor, respete la coherencia, respete su militancia y no puede apoyar entonces a candidatos de otros partidos políticos, ¿ok? Y aquí viene algo que complementa lo que acabamos de decir, que en la jurisprudencia se ha denominado como el elemento modal de la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que para que pueda incurrirse en esa doble militancia en la modalidad de apoyo, es necesario que el partido o movimiento político al que pertenece ese candidato haya inscrito un candidato para un cargo de elección correspondiente, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, claro, si mi partido no tiene candidato para ese cargo, pues no estaría yo en la prohibición en principio, a menos que el partido haya decidido apoyar a otro candidato a otro partido. ¿Cuál es el escenario? Mi partido no tiene candidato, pero si bien no lo tiene, ha decidido apoyar a un candidato de otro partido y yo apoyo al de otro partido distinto, ¿ok? Entonces, ahí también se daría el elemento modal de la conducta en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y en cuanto al elemento territorial, la precisión que ha hecho la jurisprudencia es que se puede dar en circunscripciones electorales diversas, ¿ok? Entonces, no necesariamente al de mi circunscripción electoral es al que no puedo apoyar, sino al de cualquier otra circunscripción electoral. Y aún siendo otra circunscripción electoral, si se dan todos los elementos, pues ahí podría incurrirse en doble militancia o en la prohibición de doble militancia por
la modalidad de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, vean cómo que hemos podido de alguna manera decir en esta hora que nos han generosamente otorgado para compartir estas ideas con ustedes. Primero, pues que tenemos unas causales genéricas de los actos administrativos que también se predican de la nulidad electoral, es decir, que nos sirven para desvirtuar la presunción de legalidad de aquellos actos susceptibles de control jurisdiccional a través del medio de control de nulidad electoral. Que tenemos unas causales específicas y que se debe partir de la diferencia o categorización que se ha hecho entre causales objetivas y subjetivas, y que eso evidentemente tiene, como no, una incidencia procesal por la prohibición que veíamos del artículo 281, ¿no? Y que viendo cada una de estas causales podemos advertir, a mi modo de ver, sin lugar a dudas, que todas tienen unos elementos determinantes, ¿no? Y que es indispensable al hacer el análisis de la ocurrencia de las causales que se revisen uno a uno esos elementos determinantes y concurrentes para poder hablar de que se acredita esa causal. De nuevo, muchas gracias a la Escuela Judicial, al Consejo Superior y, por supuesto, a todos ustedes por aguantarme en el transcurso de esta hora. Ha sido un gusto. Doctor Juan Camilo, no aguantaron, no, y más faltaba, está muy generoso con nosotros, muy preciso. Queremos hacerle dos preguntas muy puntuales. Una tiene que ver con las facultades del juez electoral en estos temas, digamos, partiendo de la premisa, como usted apuntaba, que la legitimidad es ciudadana y que se trata casi que de acciones públicas. ¿Qué facultades tiene el juez electoral en esos procesos? Facultades oficiosas, me refiero. Pues es una discusión muy actual, no solo respecto de la nulidad electoral. Nosotros hemos crecido, nos hemos formado con que el derecho administrativo y el contencioso administrativo o los procesos que se adelantan ante la jurisdicción tienen una connotación de justicia rogada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ese ha sido como, si podríamos decir, un INRI que hemos tenido. Pero yo creo que eso se ha venido menguando y ahí viene lo de la discusión actual. Y yo no creo que la nulidad electoral sea ajena a ella con ciertos límites. Me explico. Es decir, yo creo que el juez, como en todo proceso, y no solo en la nulidad electoral, tiene unas cargas como director del proceso y para asegurar la verdad procesal. Entonces, por ejemplo, ¿qué facultades creo que tiene el juez electoral? Y así se ha visto en muchos procesos y así han actuado los jueces de lo electoral. Probatorias. Las pruebas de oficio, es decir, que el juez diga, no tengo los suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión, y entonces en tal virtud decreto pruebas de oficio, por supuesto dando la oportunidad del debido proceso probatorio, que valga la pena decirlo a mi modo de ver, no solo implica que yo pueda contradecir la prueba, sino que incluso como lo establece el mismo código, cuando se decretan pruebas de oficio, se me dé la oportunidad de allegar pruebas tendientes a controvertir aquellas decretadas de oficio. Ese es un ejemplo. Entonces, en términos generales, podríamos resumir que son todas aquellas facultades del juez sin que ello implique, valga decirlo también, una superposición del juez reemplazando las cargas procesales de cada uno. Lo que pasa es que, digamos, hagamos la claridad que con las pruebas, tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional y lo viene haciendo el Consejo de Estado, la labor del juez se permite que sea un poco más activa. Ahora, el carácter popular de la nulidad electoral se ha hecho más flexibles algunos requisitos formales, por ejemplo, de la demanda, ¿ok? Porque al ser pública la acción, esto es que puede ser ejercida por cualquier persona, pues en virtud de ello se entiende que al no tener necesariamente el derecho de postulación, pues de alguna forma eso implica que el juez sea más flexible. Posiciones a favor y en contra, posiciones de quienes dicen que eso es precisamente suplantar a la parte de hacerle la tarea dentro de una carga mínima que debe tener, y otras posiciones atendiendo a que no se puede perder de vista que las acciones públicas y cómo no la de nulidad electoral son el ejercicio de derechos políticos, artículo 40 de la Constitución, y que esa posición del juez es plausible. Eso tendría que decir entonces generalmente sobre facultades oficiosas del juez de lo electoral. Muchas gracias, por ser muy generoso. Le voy a transmitir una pregunta que surgió aquí del chat. La renuncia de un funcionario elegido mediante elección popular para no incurrir en doble limitancia, ¿es un año a la inscripción o a la elección?
esta pregunta se hace de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pues esa es una discusión que se ha dado. Esa es una discusión que se ha dado y que se puede seguir dando. Es decir, veíamos cuando acudíamos al artículo 2 de la ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos que en verdad la norma es clara, porque la norma habla de la inscripción. Pero este es un debate que se ha dado no solo en hitos temporales respecto de la doble militancia, sino, por ejemplo, también en inhabilidades, y es permitir la utilidad de la figura. Entonces hay quienes, por ejemplo, sostienen, vea, no solo desde la inscripción, sino también de la elección por precisamente la campaña política. Yo siempre he creído, y mi posición es, que en estos casos, tratándose de prohibiciones que conllevan nada más y nada menos que la afectación de derechos políticos, hay que apegarse al tenor de la norma. Y yo creo que la jurisprudencia, en cierta medida, en lo que tiene que ver por lo menos con doble militancia, va en ese camino. Y es que va desde la inscripción. La inscripción, renuncia a la curul 12 meses antes de la inscripción como candidato por otro partido político para un cargo de elección popular. Doctor, aprovechando de su generosidad, surge una última pregunta aquí en el chat que es interesante, se la transmito literalmente, es un caso hipotético. En un municipio X hay 3 concejales en ejercicio, pero para las próximas elecciones el partido no va a sacar lista, ni candidato a alcaldía. ¿Qué deben hacer para volver a aspirar? ¿O no pueden? ¿O no pueden? Otra vez, porfa. Hay 3 candidatos. Hay 3, en un municipio. ¿3 concejales? Municipio X hay 3 concejales en ejercicio, pero para las próximas elecciones el partido no va a sacar lista ni candidato a alcaldía. ¿Qué deben hacer para volver a aspirar o no pueden volver a aspirar? Buenísimo, pregunta, buenísimo. Sí, es muy interesante. Porque fíjense ustedes que aquí parte de un supuesto que no está contemplado en la ley a mi modo de ver. ¿Por qué no está contemplado en la ley a mi modo de ver? Porque fíjense que no se va a tener la posibilidad de aspirar por el mismo movimiento, organización o partido político en tanto que este decidió que no va a presentar candidatos. Lo primero es tener acreditado eso. Entonces uno puede optar por 2 posiciones. Yo solamente las voy a decir y no me voy a negar. Voy a hacer uso de mi derecho a no adoptar ninguna. Una posición sería definitivamente no pueden aspirar porque lo harían por otro partido o movimiento político, a menos que hayan renunciado a la curul dentro de los 12 meses anteriores a la inscripción como candidatos por otro movimiento o partido político, digamos, aplicando a rajatabla la norma y diciendo prohibición de doble militancia. Y otra posición diciendo eso no está contemplado en la norma. Eso no está contemplado en la norma y en tal virtud habría que generar, o mejor, resolver la tensión que se genera entre la doble militancia, los intereses y los propósitos que persigue la doble militancia y el derecho a ser elegido. ¿Sí? Porque si mi movimiento político ha decidido no presentar listas, pues eso de alguna manera no me puede conllevar a mí a la imposibilidad de acceder a un cargo de elección popular. Pongamos más dramática la situación del caso, que está buenísimo, está para preparatorio. Pongámoslo más dramático. Piensen ustedes que esa manifestación del movimiento político o del partido político, de la organización política, se hace con 6 meses antes a las inscripciones. Es decir, dentro del periodo de la prohibición de doble militancia. Pues gravísimo. Gravísimo porque solo hasta entonces yo tengo conocimiento de que ese partido no va a presentar, del partido al que pertenezco y por el que fui elegido concejal, no va a presentar listas. Así lo han decidido su dirigencia. Entonces, fíjense ustedes lo que se viene. Se podría presentar una acción de tutela obligando a las directivas del partido a lo que le presenten para que no incurra de militancia. Y entonces hagámoslo más dramático, digamos que se presentó la acción de tutela y el juez de tutela dice, no, es que dentro de las posibilidades que tienen, y así están los estatutos del partido, pues metiéndole arandelas al caso, pues entonces no es posible, esa es una facultad, perdón, que tiene la agrupación o la organización política, ¿sí? Y entonces que no puede aspirar, entonces a mi modo de ver, fíjense que hay 2 opciones. Una, digamos,
muy pegada a la norma en cuanto a la regla y al hito temporal de la norma aplicada a rajatabla, y una dándose cuenta de la tensión de derechos y de la tensión de intereses que puede surgir, y por supuesto de alguna manera haciendo una interpretación prómine, etcétera. ¿Ok? Entonces creo que esas dos posiciones podrían surgir ahí. Yo me pliego más por la segunda, en verdad. Doctor Juan Camilo Morales, muchas gracias. Usted es muy generoso con la escuela, con el público, desde su aquilatada experiencia profesional, desde su trayectoria, pues nos ilustró largamente sobre las causales de nulidad, sus alcances y de anulación, dado que ello deriva en el adecuado uso del medio de control de nulidad electoral por parte de quienes se encuentran legitimados para ejercerlo ante la jurisdicción pues, contenciosa administrativa. Esto como es una condición para el respeto estricto de los principios democráticos de un Estado social de derecho que respeta la fidelidad del voto que se ha consagrado en las urnas. Gracias a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector de la justicia que se conectaron a esta actividad virtual, a esta conferencia. Nuevamente muchas gracias al doctor Juan Camilo y feliz tarde para todos y todas.